Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y una vez más te doy la bienvenida a este canal. Hoy vamos a continuar en el estudio del Evangelio de Juan. Estaremos viendo el capítulo 9 y desde luego te invitamos a que nos acompañes. Si te gusta el contenido de nuestros programas, suscríbete al canal y dale un like a la campanita. Bueno, sin más, continuemos. Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús les respondió: Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: Ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Las autoridades investigan la sanidad del ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Entonces le preguntaron al que había sido ciego: ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él? Yo creo que es un profeta, les contestó, pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron: ¿este es su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres respondieron: de que este es nuestro hijo y de que nació ciego, no tenemos ninguna duda, pero no sabemos cómo es que ya puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo el que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Los jefes judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: juradnos por Dios que nos va a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Él les contestó: yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Él les contestó: ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también ustedes quieren ser sus seguidores? Los jefes judíos lo insultaron y le dijeron: seguidor de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos seguidores de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este Jesús no sabemos nada. El joven le respondió: qué extraño,
Ustedes no saben de dónde viene y sin embargo a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Nunca he sabido que alguien le haya dado la vista a uno porque nació ciego. Si este hombre no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada. Entonces le contestaron, ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, nos vas a enseñar. Ya no queremos en nuestra sinagoga. Jesús se enteró de esto y cuando se encontró con el joven le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? El joven le respondió, Señor, dígame usted quién es para que yo crea en él. Jesús le dijo, lo estás viendo, soy yo el que habla contigo. Entonces el joven se arrodilla ante Jesús y le dijo, Señor Jesús, creo en ti. Luego Jesús dijo, yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban por allí lo oyeron decir esto y le preguntaron, ¿quieres decir que nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados, pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. Hemos leído entonces el capítulo 9, que es en el que hoy vamos a tratar de cubrirlo, si nos es posible, de cubrirlo todo, y si no, pues entonces lo dividiremos en dos. Y vamos a estar haciendo una corta introducción, pequeño repaso de lo anterior para que nos volvamos a ubicar en el contexto de qué es lo que está pasando. El capítulo anterior, en el capítulo 8, que fue el que terminamos, Jesús tuvo una conversación con los fariseos. En esa conversación Jesús les decía que él era Dios y los fariseos reaccionaron muy enojados y querían lapidarlo, pero Jesús se les escabulló. Y esto es lo que acaba de suceder antes de lo que leímos en este capítulo 9. En este momento de la historia de Jesús, estamos a 6 meses antes de la crucifixión. Los conflictos empiezan a escalar. Ya empezaron a escalar y van a continuar escalando. Las confrontaciones que Jesús les hace van a seguir siendo cada vez más fuertes. Jesús continuará declarando quién es él, y esto seguirá exacerbando a los fariseos, a los jefes de los judíos. Y Jesús va a continuar tratando de que ellos puedan creer y tratando de que ellos puedan entender y creer. En el último verso del capítulo 8, Jesús les dice que Él es el gran yo soy, el yo soy. Y como lo vimos en el estudio, yo soy significa yo soy el que no tengo ni principio ni final. Yo soy el que ha existido siempre. Yo soy el que ni fue creado ni se va a acabar nunca. Eso es lo que Jesús les dijo, y esto los puso furiosos. Ahí es cuando ellos deciden tomar piedras para lapidarlo y Jesús se les escabulle. Pero cuando Jesús va saliendo del templo, en el momento en que se les escabulle en el templo, dice el verso 9, cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Sí, entonces es saliendo del templo y de esa escena que acabo de describir que Jesús se encuentra con este joven y es un joven que nació ciego. Entonces, tenemos que notar que Jesús viene saliendo de una discusión en la que está arriesgando su vida. Y sin embargo, él ve a este joven a la salida, posiblemente en la puerta del templo, y ahora les diré por qué creo que es en la puerta del templo, y ve a este joven y Jesús para hablar con él, para sanarlo, y lo veremos en el desglose del estudio. Los mendigos generalmente estaban en la puerta del templo por muchas razones. Era un lugar seguro donde los ladrones no les iban a robar lo que recogían. Los mendigos van a donde hay gente,
Y además porque en un lugar como las puertas del templo pues corrían menos peligro. Así que Jesús para ahí donde está él para sanarlo. Sabemos que en muchos casos, en otros textos bíblicos también, que los mendigos estaban a la puerta del templo. En este caso, Juan no lo describe, dice en el camino, pero en el camino ahí se refiere en el camino de salida, no en el camino como un camino, sino en la salida del templo. El hombre no tiene idea de quién es Jesús. ¿Por qué sé que no tiene idea? Bueno, porque es ciego desde nacimiento, él no ha visto a Jesús. Y recuerden que el templo no era un templo como lo que nosotros conocemos hoy como un templo en nuestras ciudades. Estamos hablando de un templo donde cabían miles de personas. El templo de Herodes era gigante. Entonces, no necesariamente tuvo que haber oído una de las conversaciones. Y por primera vez en los evangelios se menciona que alguien es ciego de nacimiento, en los evangelios. En el resto del Nuevo Testamento sí hay otros casos de gente que nació ciega, pero en los evangelios es la primera vez que se menciona. La ceguera era como una epidemia en aquella época, era una enfermedad muy común, porque había muchas enfermedades de contagio sexual como la gonorrea, que cuando el niño nace, pues se contamina en la salida del vientre del útero. Entonces, había muchas personas que eran ciegas. En este caso, está hablando de una ceguera física que tenía este hombre desde su nacimiento. Bueno, hoy en nuestra vida y en este siglo 2021, sucede lo mismo. Sucede que hay muchas personas que están ciegas, pero son cegueras espirituales. Hoy tal vez hay una medicina para la gonorrea y ya las personas no se enferman de ceguera a nivel físico, pero sí hay muchas personas que siguen por las grandes ciudades pareciendo que ven, pero no están viendo. Entonces seguimos con la epidemia, seguimos con lo mismo y la medicina sigue siendo la misma, que un Jesús de amor y de misericordia pare y abra los ojos de ellos. Como Dios en su misericordia está abriendo los suyos y los míos en esta noche, mientras conocemos una porción más de quién es Jesús, mientras seguimos estudiando la biografía de Jesús. Pablo muchas veces menciona que somos ciegos espirituales, así que no es algo que a mí se me está ocurriendo acá. Espiritualmente no vemos. Y yo no sé cuántos de ustedes hoy podrían tener ese momento de introspección, de decir, bueno, sí, en mi vida yo no veía. Es más, hay muchas áreas que cuando leo la palabra o estoy en este estudio me doy cuenta de que yo no lo veía. Yo esto nunca lo había visto. Bueno, porque hay ceguera espiritual en el ser humano. Por eso necesitamos que Jesús pare y nos abra los ojos para que podamos ver. El verso 2 dice, los discípulos le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algún pecado de sus padres? La palabra pecado, ¿pecado de él o pecado de los padres? Pues este hombre parece que era alguien muy conocido, puesto que los apóstoles lo conocían. Ve que los discípulos hablan de él. Maestro, ¿quién tiene la culpa? O sea, sabía que era un ciego de nacimiento. Aprovecharon la oportunidad para resolver seguro este dilema que tenían en su cabeza desde hacía mucho tiempo y que además era un cuestionamiento que se hacían los judíos de la época. La persona que nacía con una enfermedad congénita era producto del pecado de sus familiares o si era pecado de él. Y esta es la pregunta que le hacen. Y este es un tema que todavía hoy día muchas personas se sienten culpables cuando nacen con una enfermedad congénita o muchas personas culpan a otros. Y aquí vemos la respuesta que Jesús le da, la vamos a ver en unos segundos conforme avancemos en el estudio. Pero esta sigue siendo una preocupación el día de hoy. Podemos apreciar que los judíos relacionaban el sufrimiento con el pecado. Sí, si sufre, si tiene enfermedad, si tiene dolor, hay pecado. Y esto creo que todavía hoy día sucede esto mismo, que muchas personas hoy asocian el sufrimiento con el pecado. Creo que una buena recomendación que podríamos hacer es que lean primera y segunda de Pedro, donde habla del sufrimiento. La palabra de Dios nos dice los mismos padecimientos que Cristo padeció, nosotros padeceremos. Entonces, si bien es cierto que cuando buscamos a Dios, Dios nos ayuda, nos bendice, nos prospera, nos provee, nos sana, también es cierto que hay algún tipo de padecimientos
que no porque los estemos bebiendo quiere decir que estamos en pecado. Y lo vamos a ver ahorita y lo confirmaremos en el mismo texto bíblico. Los judíos tenían 3 creencias sobre el pecado desde el nacimiento. Vean qué interesante las creencias que ellos tenían. Creían que el ser humano podía empezar a pecar desde que estaba en el vientre de su madre. Y esto lo basaban en Génesis 4:7. Dice que el pecado está a la puerta, en Génesis 4:7. Bueno, pues ellos lo malinterpretaban y creían o entendían que la puerta se refería al útero. Ellos entendían esto de sus propias creencias, pero no porque el texto bíblico así lo diga. Otros creían que las almas eran preexistentes y que estaban en algún lugar especial, en algún salón por ahí, esperando el momento para ingresar en un cuerpo. Bueno, sabemos que esto también es una posición de muchas personas, ¿no? Que piensan y espiritualizan muchísimo la palabra de Dios, al punto que pierde el sentido original que el autor tuvo. Y lo que hablábamos de las personas que creen que el sufrimiento está relacionado con pecado. Lo voy a poner en otros términos, pero hay muchas iglesias que se llaman hay una teología que se predica en algunas iglesias que se llama la teología de la prosperidad, donde si usted está siendo bendecido por Dios, usted tiene dinero, usted compra carro nuevo, usted viste la última moda y se pone zapatos italianos. Y la gente pobre, la gente humilde, la gente que trabaja haciéndote el jardín de la casa, pues esa gente no sé qué es lo que piensan de ellas. Yo me imagino que pensarán que están en pecado y que por eso tienen que cortar el jardín o por eso tienen que recoger la basura de la ciudad. Pero eso es muy cruel. No solo es muy cruel, sino que eso es totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Entonces, esas iglesias donde creen que entre más plata usted tenga, quiere decir que más lo ha bendecido Dios, definitivamente yo creo que necesitan revisar su teología y además tocarse en el corazón, porque eso maltrata al pobre, maltrata al que no tiene que comer, maltrata a la gente humilde que no ha tenido oportunidades de superación y que no las ha tenido porque es un vago o porque no quiere trabajar, no las ha tenido porque las leyes de los gobiernos no les permiten superarse. Así que, y el punto 3, la otra postura es que el pecado de los padres visita a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esta otra es otra creencia. O sea, como que un niño nace con cierta condición física y que es producto de que, bueno, que el pecado de sus padres los va a visitar hasta la 3ª y 4ª generación. Y en realidad no es que el niño sea culpable del pecado de los padres. Lo que sí sucede, claro, es que la 3ª y la 4ª generación van a recibir las consecuencias de los pecados que nosotros cometamos. O sea, las consecuencias de tuyas y mías como padres o como abuelos, los pecados nuestros, las consecuencias de nuestras malas decisiones van a repercutir en la vida de nuestros hijos muy profundamente, van a entrar en la vida de nuestros hijos. Y por eso es muy importante que nos volvamos a Dios, nos volvemos a Dios y el Espíritu de Dios empieza a hacer una obra nueva en todos nosotros, incluyendo nuestros hijos y nuestros nietos, cuando ellos se vuelven a Dios también. Sí, pero hay consecuencias de las decisiones y más bien por ahí es donde el Antiguo Testamento se refería, pero los judíos creían que era diferente. Por eso los discípulos le hacen esa pregunta a Jesús. Interesante también es que valga la pena decir que Jesús empieza a hacer milagros a los 30 años. De niño Jesús no hizo milagros. Entonces todos esos libros que dicen que Jesús hizo milagros desde niño son libros falsos, porque la Biblia no arroja ninguna luz de que Jesús estaba haciendo milagros. El ministerio de Jesús comienza a sus 30 años. Mientras tanto, Jesús fue un niño como cualquier otro niño. Hizo travesuras y se cayó y se cortó como cualquier otro niño. Jesús era humano. Jesús dice, además, que nosotros haremos obras mucho mayores que esas que él hace. Y vamos a ver un poquito más de esto. Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. ¡Wow! O sea, aquí nadie, ni los papás ni él tienen la culpa. ¡Qué liberación para cada persona que por años ha estado enfermita y ha creído que es culpa del pecado de sus papás o de algún pecado tuyo! No, no es así. Ahora, no quiere decir que el pecado no nos enferma. Claro que el pecado nos enferma y también están otros textos bíblicos, hoy no lo vamos a estudiar, pero sí hay pecados que enferman, hay gente que se debilita y hay gente que se muere por culpa de un pecado. Claro que sí. El pecado trae muerte física y trae muerte espiritual.
pero en este caso no podemos generalizar y decir que toda persona que nace con una enfermedad congénita es responsable y por lo tanto es pecadora, de ninguna manera. El texto entonces se refiere más bien a cuidar a nuestras generaciones, que los líderes cuiden las generaciones, que los padres cuiden las próximas generaciones, por el tema de las consecuencias de nuestros pecados. Todos somos portadores del pecado, absolutamente todos, ¿no? No es como que unas personas pecan y otras personas no pecan, no, todos somos portadores y somos responsables y todos necesitamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, aunque Jesús hizo milagros solamente después de los 30 años, también hubo mucho tiempo que no hubo ningún milagro. Antes de Jesús no hubo milagros en la historia de la iglesia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento presenta que hay como 3 resurrecciones. En el Antiguo Testamento resucitaron 3 personas y aproximadamente 6 milagros donde hubo un cambio radical, un cambio así de un órgano que se hizo nuevo, de algo completamente nuevo. El Antiguo Testamento nos menciona algunos casos así de milagros extraordinarios creadores. Creadores me refiero que no fue un dolor de cabeza o que fue una infección, sino que literalmente Dios crea un órgano en alguien, que literalmente hay un miembro más del cuerpo que Dios provee a alguien. Entonces, esos milagros existieron en el Antiguo Testamento y no es sino hasta la llegada de Jesús que vuelven a aparecer este tipo de milagros que se vuelven a hacer y vienen con Jesucristo. ¿Para qué viene Jesús con milagros? ¿Cuál es su intención? ¿Para qué hace? Para avisar que el reino de los cielos se ha acercado. Para eso son los milagros. De hecho, recordemos que Juan usa la palabra milagros como señales. Señales que apuntan a un acontecimiento mayor. O sea que los milagros no son el fin por sí mismos. Los milagros son como una flecha que señala a un acontecimiento mayor. Y si no, véanlo en tu vida y en la mía. Dios nos hace un milagro y lo que hace ese milagro en nuestra vida, aparte de sanarnos, aparte de proveernos, aparte de sorprendernos, como Dios suele hacerlo, nos apunta a que a una eternidad, nos apunta a algo mayor en nuestra vida, nos lleva a una mayor confianza con Dios. Todos los milagros son como flechas, como que nos señalan, como miren lo que sigue, miren lo que viene. A través de estos milagros creemos en algo más poderoso de lo que estamos viendo en el milagro por sí mismo. La gente, sabemos que hubo gente en el Nuevo Testamento que recibió órganos literalmente. Eso nos lo dice Hechos 2:22. Jesús está diciendo que alguien puede nacer con una enfermedad y no significa que haya habido pecado en su vida ni en la de sus padres. En este pasaje nos recuerda a los que habían sido, a las personas que habían sido en algún momento heridas o maltratadas y también por la sociedad, porque aquí vemos que este señor o este joven más bien estaba ahí en la puerta pues mendigando, ¿verdad? No era que estaba con la familia. Entonces vemos que los grupos marginados, las personas rechazadas, las personas olvidadas por la familia, pues existían ya desde esa época. Y luego nos dice, nació para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Cualquier tipo de sufrimiento en nuestra vida es una oportunidad para que Dios muestre su gloria y su poder. Cualquier tipo de sufrimiento que tú y yo tengamos, cualquier tragedia que nos haya pasado, cualquier dificultad con la que estamos lidiando, cualquier drogadicción, cualquier relación disfuncional, cualquier maltrato en el corazón que llevemos en el alma, cualquier dolor, cualquier nivel de ansiedad, depresión, todas las cosas que nosotros vivimos feas, que nos hacen daño, son oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Y esto venga no solamente a sanarnos, sino también a animarnos en la fe. Pero también el sufrimiento de los demás es una oportunidad para ti y para mí, para demostrarle a los demás, a esa persona, el poder y la gloria de Dios. Por eso cuando alguien está enfermo y tú te lo encuentras en el camino, es tu amigo, es tu familiar, debemos de orar para que Dios lo sane y esa persona reciba la sanidad para su propio bienestar, pero también para que la gloria de Dios se siga manifestando. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios al manifestarse
las personas, esa gloria de Dios, ese poder que se derrama, esa salud, esa sanidad, es como una flecha que va a apuntar a esa persona, que la va a ayudar a esa persona a creer, la va a ayudar a acercarse a Dios. Pero nosotros debemos de practicar la oración, debemos de ponerla en práctica para que esa persona reciba ese poder de Dios que va a ser como una señal para que esa persona pueda creer que el reino de Dios está aquí, que sí hay poder de Dios. Entonces, aquí vemos en el verso 4, mientras yo esté con ustedes, dice, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, dice el 5, soy la luz del mundo. Entonces, mientras yo esté con ustedes, hagamos. Ven que hay un plural, hagamos. Involucra a los discípulos. Y por lo tanto, hoy nos involucra a ti y a mí, ¿verdad? En el hagamos. Es un trabajo en conjunto. Pero ahí está involucrando directamente a los discípulos. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Me gustó mucho. Y el hagamos ahí está en plural también en el original, en el griego original. Incluye entonces a los discípulos. Jesús nos recuerda hacer el bien mientras haya tiempo, porque vean que el texto dice, hagamos el trabajo de Dios mi Padre nos mandó a hacer, vendrá el momento que ya nadie podrá trabajar, dice, ahí en la segunda parte del verso 4. Habrá tiempo que ya nadie va a poder hacerlo, hacer el trabajo de Dios. Y es que el tiempo es limitado para todos, para ti, para mí. El tiempo es limitado. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en la tierra? ¿Cuánto tiempo tendrás tú para acercar a tu mamá al corazón de Dios? ¿Cuánto tiempo tendrás tú para hablarle a ese amigo? ¿Cuánto tiempo tendré yo para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer? No lo sabemos. Nuestro tiempo es limitado aquí en la tierra y el de Jesús estaba limitado, estaba 6 meses de la crucifixión. Por eso él dice, mientras yo esté con ustedes, ya les está dejando una lucecita para que vayan entendiendo que se acerca el tiempo. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo. Vendrá el momento que ya nadie podrá hacerlo. Entonces, ¿qué es eso que Dios te ha dicho que hagas? ¿Qué es esa persona por la que Dios te ha dicho que ores? ¿Qué es eso que debes hacer? Que tienes el tiempo limitado y que debemos considerar si lo vamos a empezar a hacer ya o si vamos a seguir postergando. Entonces debemos de seguir lo que Jesús nos aconseja. Dice, y todos nosotros también vamos a hacerlo junto con Jesús, sabiendo que continuamos el ministerio de Jesús. La misión que nos mandó a hacer debe ser cumplida. ¿En cuál tiempo? En el que tú y yo tenemos, en los años que tenemos, porque va a llegar un día en que ya no vas a estar y lo que Dios te llamó a hacer ya no lo podrás hacer. El verso 6. Enseguida Jesús se escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con saliva y se lo puso al joven en los ojos. Miren, Jesús usó saliva para sanar al tartamudo también en Marcos 7:33. No es la primera vez que usa saliva. Escupió en el suelo, hizo un poco de lodo. Tuvo que haber usado mucha saliva para hacer el lodo, porque para hacer un poco de lodo hay que usar bastante saliva. Que si le dio asco al ciego que le pusieran saliva en los ojos, que puede ser una pregunta que uno se hace, ¿verdad? Seguramente que no. ¿Por qué creo que no? Porque él no podía ver lo que le estaba haciendo Jesús. Entonces, pues no creo que le haya dado asco. Y él cuando lo mandó a lavarse. O sea, en la época de este tiempo se creía que la saliva de una persona famosa tenía propiedades curativas. Plinio, un historiador que se los he mencionado a ustedes en otro momento en el pasado, era un historiador judío que no era creyente, de la época, dedica todo un capítulo de lo que sería un artículo científico al uso de la saliva. Interesante, ¿no? De lo que sería un artículo científico al uso de la saliva. Cada generación hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y debemos respetar eso. No es porque no fueran personas brillantes. Simplemente cada generación hace lo que puede con lo que tiene. Jesús se apropiaba de los métodos y costumbres de la época y los usaba. Esto para mí es fascinante porque esto tiene que ver mucho con mi expertise, que es la comunicación transcultural del evangelio. Jesús se apropiaba de los métodos y costumbres de la época. O sea, en la época se acostumbraba a ponerle saliva a la gente. Y Jesús usa algo que es bien recibido, que la gente lo entiende. Porque Jesús perfectamente pudo haberle dicho, sé sano, sé limpio, como le dijo a los leprosos.
y fueron sanos, fueron limpios los leprosos. Nos cuentan varios los evangelios de sanidades que Jesús hizo de lepra. No tuvo que acercarse, no tuvo que hacer barro, no tuvo que hacer lodo, perdón. Aquí Jesús lo hace. ¿Y por qué? Bueno, porque está usando los métodos, está usando elementos de contacto con la cultura con la que está trabajando, a la que está sirviendo, a su cultura. Eso es comunicación transcultural. Yo recuerdo cuando viajé a Ecuador para casar a Jaime, que él es miembro acá del grupo y que está aquí en el grupo. Cuando yo fui para Ecuador a casar a Jaime, yo en lugar de usar una Biblia de papel, que en aquella época era lo que más común se usaba, yo me llevé un iPad. Y durante la ceremonia religiosa de su casamiento, yo leí la palabra de Dios en el iPad. ¿Por qué? Porque yo quería hacer un contacto con la generación de jóvenes que estaba ahí, de la edad de Jaime y más jóvenes. Habían, no me acuerdo cuántas personas, 200, 300 personas y una gran cantidad de jóvenes. Entonces ya yo sabía que para ellos iba a ser sumamente fuerte porque era gente tradicional. Iba a ser muy fuerte que fuera quien lo casaba una mujer que iba con un vestido arriba de la rodilla, que tenía los pelos rojos y además apareció con un iPad. Pero eso era una forma de hacer contacto con esa generación. Que era, en realidad, dos cosas me interesaban. Bendecir a Jaime y a Erna, su esposa, pero además aprovechar para tocar a la generación que estaba ahí. El verso 7 dice, entonces le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó. Y cuando regresó, ya podía ver. Este estanque fue esta piscina, que aquí se le dice piscina, en otras Biblias se le dice el pozo de Siloé. Jesús le da la orden de que vaya al pozo de Siloé. Vean qué interesante la necesidad que debemos de tener nosotros de entender el poder de la obediencia. O sea, cuando Dios da instrucciones, a él le dice que vaya a la piscina y se lave. ¿Ok? En muchos otros casos Jesús sana y no da esas instrucciones tan específicas. Qué importante es que seamos sensibles a lo que el Espíritu de Dios nos guía y que Dios nos diga que lo hagamos como queramos hacerlo. Es importante ese principio de la obediencia. El hombre fue, es decir, Jesús le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó y cuando regresó ya podía ver. Ahora, ¿por qué digo que es sumamente importante? Bueno, porque es cómo Dios funciona en nuestra vida. Yo recuerdo cuando yo empezaba los primeros pasitos con el Señor, yo tenía inserta en mi vientre una cosita que creo que se llamaba como la T de cobre, o yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero era para no quedar embarazada, para poder tener sexo y no quedar embarazada. Y cuando yo estaba en la cocina de mi casa, estaba en los primeros días de mi acercamiento a Jesús, de empezar a seguir a Jesús, y yo me acuerdo que yo estaba en la cocina de mi casa y a mí me dio un dolor en el vientre, pero de un momento a otro, pero un dolor que era una punzada, una cosa tan terrible, que yo me acuerdo que el cuerpo se me dobló y yo caí en las rodillas. Y yo, en ese que caía en las rodillas, yo entendí, porque yo estaba caminando en santidad, en orden. Yo ya había terminado con mi novio, le había dicho a mi novio que no íbamos a tener más sexo. Él me amenazó con dejarme, pero yo estaba muy firme en mi decisión. Pero no me quería quitar la T de cobre, por si acaso teníamos sexo, pues que no quedara embarazada. Pero ese por si acaso me hacía a mí totalmente vulnerable. Y fíjense que yo caí ahí de rodillas y yo entendí. Y me volví y le dije, ok, Señor, te prometo que me la quito. Ya yo estaba caminando en orden, pero te prometo que me la quito. Pues fíjense que me fui al ginecólogo, llegué al ginecólogo y cuando llegué al ginecólogo dije, pues entonces, esto no era de Dios porque la puerta del ginecólogo estaba cerrada, no estaba. Entonces dije, no, esta es idea mía. Pero dije, bueno, te voy a dar un último chance, Espíritu Santo, si esto es tuyo, que el médico, así que yo bajo las gradas y el médico que esté ahí, donde se salgo de las gradas, el consultorio que esté, sea ginecólogo y me atienda de una vez que yo no tenga que esperar. Y me saque esto. Y si no, yo entenderé que esto es una locura mía. Yo bajé las gradas ahí mismo, ¡pum! Había una puerta, no había nadie, no había ningún paciente esperando y no había secretaria. Toqué el escritorio, salió un médico y me dice, sí, señora. Y entonces le digo, mire, es que ¿usted es ginecólogo? Sí, sí soy. Es que mira que yo necesito quitarme la T de cobre. Y me dice, bueno, ya se fue la secretaria, ya estaba por cerrar, ya yo iba a salir.
Y me dice, pero por qué se la quiere quitar? Y le digo, bueno, porque no quiero tener más sexo con nadie. Y entonces me dice, pero ¿qué importa? Déjesela, mira que es un riesgo, que por aquí, que por allá. Y yo le dije, mire, señor, quíteme esto, por favor, ya, que ahorita es que yo tengo fuerza para quitármela. Y me la quitó. Me la quitó y me ayudó muchísimo a no volver a tener sexo con mi novio en este caso. ¿Y por qué lo cuento? Porque la guianza del Espíritu Santo es sumamente importante. Ahora, en este caso del hombre, pues Dios lo mandó a la piscina y tenía que hacer como Dios le mandaba. Hay otros momentos en que la obediencia a Dios no va a ser tan meticuloso entrar en detalles. Pero si Dios y el Espíritu de Dios trabaja contigo de una forma meticulosa, yo te sugiero que le obedezcas para que veas al Señor fluir en tu vida. Porque tú le obedeces un poquititico, pero mire, bueno, es que yo no lo obedecí ni un 1% y ahí Dios me empoderó. Ahí Dios me dio el 99% y a mí me dio fuerza para caminar en obediencia. Yo no creía que iba a poder caminar y pude. Pero pude, ¿por qué? Porque yo puse el 1% y Dios puso el 99%. Entonces, cuando tú pones el 1, Dios te viene y te respalda. Y lo que te costaba muchísimo dejar de hacerlo o que te costaba mucho hacerlo, entonces viene el Señor y te da un empujón y un súper empujón. Entonces dice que le dijo que fuera a la piscina. Ahora hablemos de la piscina. Este estanque fue una de las grandes hazañas de la ingeniería de la época. Durante la guerra, los enemigos que sitiaban la ciudad, ustedes recordarán que las ciudades de esta época y todavía hoy en Marruecos, en los lugares árabes, en Israel, las ciudades estaban dentro de una muralla. O sea, la forma en cómo se protegían era creando unas murallas enormes alrededor para que cuando vinieran a conquistarlos, porque se acostumbraba mucho eso de los imperios que venían a conquistar a los más pequeños, no pudieran entrar. Entonces, como estrategia de presión, lo que hacían era que llegaba el ejército, rodeaba la muralla y ahí se quedaban y acampaban 6 meses, 8 meses, un año, hasta que la gente de la ciudad tuviera que rendirse porque no había cómo comer ni cómo sobrevivir. Pero lo primero que les cortaban era el agua, porque generalmente dentro de estas murallas y estas ciudades no había agua. Bueno, pues aquí ellos habían construido una escalera de piedra que más o menos llegaba como a una fuente, pero esa fuente estaba fuera de la muralla, o sea que si eran sitiados, ellos iban a morir de hambre o tenían que entregarse y rendirse para ser esclavos o para ser esclavos o subordinados de un imperio. Pero en este caso, el rey Ezequías en el Antiguo Testamento fue atacado por Sennacherib. Y entonces, ¿qué hizo para protegerse? Cuando supo que lo iba a atacar, construyó un conducto en la roca, por debajo, en la roca. Imagínense, construyó un túnel en la roca, de manera que al llegar el agua desde la vertiente a la ciudad, ya no pudieran bloquearle el agua cuando Sennacherib llegara con ese ejército tan poderoso que tenía. De hecho, en 1880 se encontró una tableta de conmemoración a la terminación de ese túnel. Entonces Jesús lo manda a ese lugar a que se lave. Se llama Siloé porque quiere decir venía, de que el agua salía, de que el agua salía. Así se llama Siloé. La obediencia a Dios, entonces, para recibir la sanidad o los milagros, algunas veces los recibimos de una manera simple y ya oramos y ya estuvo. Otras veces vamos a tener instrucciones de Dios. No siempre son en la misma área. Yo les estoy compartiendo algo en mi vida personal, pero también puede ser que Dios te diga, por ejemplo, en otra oportunidad, me acuerdo, que yo tenía un dolor terrible en un viaje. Tenía un dolor, pero terrible en el estómago, pero súper, súper terrible. Y el Espíritu de Dios me dijo que me tomara un vaso de agua. Yo me tomé un vaso de agua y me sané. Me sané inmediatamente. O sea, he visto a Dios y les puedo seguir contando no una ni 10, muchas historias del poder de Dios a través de la obediencia de cosas súper pequeñas, súper, súper pequeñas. O sea, que lo que uno tiene que hacer para obedecer a Dios y recibir una sanidad o recibir una provisión económica o recibir algo bueno, puede ser a veces un pasito, todo lo que hay que hacer, pero hay que hacer. Sus vecinos, dice el 8, y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Miren, ellos empezaban a decir, ¿no es este? O sea, ya no se parecía. Unos decían, dice el 9, sí, es él. Otros decían, no, no es él, aunque se le parece mucho. Pero el mismo joven decía, claro que soy yo.
dice el texto bíblico en el 9. Pues no ven que soy yo, claro que soy yo, solo que ahora veo, pero soy yo. Le costó mucho que le creyeran. Y eso me encantó. Claro que soy yo, ¿no? La historia de él, soy yo. Cuando usted cuenta la historia, usted dice, claro, yo soy la que te estoy contando, que Dios está en mi vida y que las cosas están cambiando y que yo tengo paz y que puedo dormir bien en las noches y Dios me bendice en el trabajo y Dios me ayuda. Eres tú el que puede contar eso, ¿verdad? Entonces le preguntaron, dice el 10, que le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? Y él responde, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos, me dijo que fuera a la piscina de Siloé y me lavara. Yo fui, yo obedecí. Yo fui y lo hice. Yo fui. Eso es muy importante que lo recordemos. ¿Qué es lo que Dios te pide que hagas para poder bendecirte, para poder proveerte? ¿Qué sé yo? Pienso, por ejemplo, no sé, que Dios te diga matrículate en una escuela, o que Dios te diga entra a un curso, o que Dios te diga aplica para un trabajo, o que Dios, pero casi siempre en la provisión de Dios, en la bendición de Dios a nuestra vida, va a haber algo que nos va a pedir que hagamos, porque es una demostración de nuestra fe. Entonces es muy importante que estemos atentos cuando le hemos orado a Dios para ver en qué momento el Espíritu nos va a decir, este es el momento, tienes que hacer tal cosa, aplica o llena este formulario o haz esto o haz lo otro. Tenemos que estar ahí. Cuando yo llegué a los Estados Unidos en un burnout, que estaba completamente fundida, que necesitaba escaparme del ministerio a nivel internacional, y llegué a Grand Rapids, a Michigan, a descansar supuestamente. Y cuando yo estuve caminando en el campus de la universidad y yo vi esa oficina que decía ayuda de estudiantes, y yo fui y me metí y le dije, mire, ¿cómo ayudan? Bueno, con becas. Y bueno, ¿qué puedo hacer para que me den una beca? Bueno, ya se dieron todas, no hay becas. Y yo le seguía insistiendo al joven, deme el papel, señor, deme el papel que yo lo lleno. Y él me decía, no, señora, usted no entiende, señorita, pero muchacho, yo era jovencita. Bueno, mire, no, usted no, bueno, ni tan jovencita, pero estaba más jovencita. Usted, mire que no, que usted no puede aplicar, que ya las becas se dieron, eso no es tan sencillo, no puede estar en Estados Unidos, las becas se dan fuera del país. Y bueno, y yo le seguí insistiendo, insiste, hasta que el hombre ya cansado de mi necedad me dio el papel y me dijo, llénalo. Cuando lo fui a llenar no podían llenarlo porque mi inglés no era suficientemente bueno como para llenarlo, entonces lo llené en Spanglish. Y bueno, algunos de ustedes conocen el final de la historia. A los 15 días me llamó el presidente de la universidad diciéndome que se llevó unos papeles para trabajar en la casa y encontró traspapelada esa aplicación mía. Y me preguntaba por qué yo quería estudiar misiones urbanas. Y yo le explicaba por qué. Y él me dice, es que ya no hay becas. Y le digo, sí, me dijeron. Y me dice, pero mi esposa y yo te vamos a pagar los estudios en los Estados Unidos. Entonces, y Dios me dio la beca a través de ellos y yo estudié en los Estados Unidos y luego continué con los estudios del doctorado y aquí tengo 20 años sirviendo a Dios en todas las naciones. Pero hubo un algo que yo tenía que hacer. El muchacho de la ayuda a estudiantes no sabía y me decía, no, no llena el papel, pero Dios me decía, a mí llénalo. Entonces yo lo llené. Entonces creo que es muy importante esa obediencia que tuvo este hombre. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. El 12. ¿Y dónde está Jesús? Le preguntaron. ¿Y dónde está ese Jesús? No lo sé, contestó él. No lo sé. Sí, ¿dónde? Yo nunca, o sea, imagínense que le pregunten a una persona que fue ciega toda la vida y acaba de empezar a ver que dónde está Jesús. Si no puede ni siquiera decir detrás de la casa, detrás del paredón o a 3 árboles de aquí o por la montaña. No puede señalar nada, pues que no conoce nada, nunca ha visto nada. ¿No? Entonces, como que interesante, ¿no? Que pregunten dónde. Cuando el hombre nunca había podido ver. Bueno, pero el hombre, ¿qué hizo él? Que sí fue muy importante y que lo vemos aquí en este texto. Él compartió el mensaje. Él les compartió el mensaje. Les dijo, ¿quién te sanó? Bueno, un hombre me puso lodo y saliva en los ojos. Y entonces yo fui y me lavé, como él me dijo, y yo pude ver la historia de él. Ese fue su encuentro con Jesús. Ese es el momento en que Jesús entra en su vida. Ese es el momento en que Dios irrumpe en su vida y hace un milagro extraordinario en su vida. Y él cuenta esta historia. Dios desea que nosotros también compartamos nuestra historia, que nosotros también compartamos con otros. ¿Cuándo es que nosotros empezamos a ver?
¿Cuándo fue que Dios nos puso lodo en los ojos y nosotros pudimos ver en el ámbito espiritual? Somos sus mensajeros. Somos sus mensajeros y Dios nos quita a todos la venda de los ojos para que podamos compartir nuestra experiencia personal. Sí, no hay que ser teólogo ni saberse la Biblia de atrás para adelante. Este hombre no se la sabía. Este hombre ni siquiera conocía, pero él compartió su historia. No hay nada más poderoso que tu historia personal de tu relación con Jesucristo. Y además nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar, nadie, porque solo tú sabes lo que has sentido y lo que has vivido y lo que estás experimentando en este momento cuando estás en la presencia del Señor. Solo tú lo sabes. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que hay poder en nuestra historia, lo que también se llama como testimonio. Hay poder y al compartirlo no solo nos ayuda a nosotros a recordar ese momento histórico en que tuvimos un encuentro con Jesús y pudimos ver, sino que también nos ayuda a compartirlo con otros, a compartir con otros que también van a poder escuchar la historia, como la compartió este hombre, el ciego. Él la compartió con otros y ellos y los otros también pudieron ver, también pudieron experimentar. Y lo vamos a ir viendo en el transcurso del estudio, como muchos pudieron recapacitar y otros desde luego que no. Pero bueno, es un llamado para todos. El contar la historia nuestra, de nuestro encuentro con Jesús, la tenemos que compartir todos. Esto no es un llamado para los líderes, para los pastores, para los que saben más, no, es un llamado para todos. Por eso es que todos tenemos el privilegio de servir a Dios, compartiendo nuestra propia historia, con nuestras propias palabras, con lo que podamos, con lo que tenemos, con ese momento sublime, porque ese momento sublime, cuando tú lo compartes, tiene poder y ayuda y bendice a muchos otros. Así que ahí te dejo con esta reflexión para que sigas pensando cómo es que, cuál ha sido tu historia con Jesús y cómo es que tú la puedes compartir con otros para que mires el poder de Dios fluyendo usando tu propia historia. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Si te agradó el contenido, suscríbete al canal y dale un like a la campanita. Nos vemos en el próximo.